¿Qué tal? ¿Cómo estás, Santiago? Un gusto para mí también. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Bueno, estuviste exponiendo frente a los diputados en torno al fondo anticíclico que se está pensando para Neuquén. La primera pregunta sería, ¿qué panorama general vos ves en esta economía post-pandemia de la que tanto se habla y en particular para nuestra provincia, ¿no? Bueno, yo creo que obviamente estamos en una situación crítica para el país, un nivel de volatilidad económico fenomenal, digamos, desafíos muy grandes y obviamente para Neuquén esto se potencia porque básicamente la crisis internacional afectó o generó un desplome en la demanda de petróleo que paralizó aún más una industria que venía ya de por sí golpeada desde agosto del año pasado. Entonces, yo creo que obviamente el proceso de recuperación va a ser desafiante para la Argentina, para Neuquén, pero hay una oportunidad muy grande que es si se logran alinear los incentivos, es muy probable que se acelere el ritmo de inversión, sobre todo en la producción de petróleo y también de gas, y esto genera una oportunidad de dinamización muy grande para la provincia y sobre todo para empezar a pensar cómo protegerse, cómo evitar que esta volatilidad, que esta incertidumbre, que estos golpes internacionales y de la Argentina encuentren a Neuquén mejor preparada para que Neuquén pueda empezar a diversificar su matriz productiva, que pueda sumarse otras industrias como tracción de la actividad económica y sobre todo para pensar en no solo generar, digamos, recursos y mejoras de la calidad de vida para la presente generación de neuquinas y neuquinos, sino también pensando en las generaciones futuras. Entonces, creo que lo que se está proponiendo hoy todo el arco político de Neuquén es generar un salto de calidad y poner a la provincia, yo diría, a la vanguardia de las políticas públicas. Rodrigo, vos sos un hombre del mundo de la economía, economista de profesión, ¿cuánta atención le prestan los inversores a la sanidad de las cuentas fiscales de un estado provincial? En este caso digo porque Vaca Muerta implica que tenemos que ser previsibles, que tenemos que demostrar algún nivel de estabilidad y de coherencia interna, tanto política como económica hacia dentro de la provincia. ¿Este tipo de herramientas como es el fondo anticíclico es observado por el inversor o es un dato menor para alguien que está pensando en invertir, por ejemplo, en Vaca Muerta, ¿no? Yo creo que es un cambio estructural, no solo que lo mire un inversor, sino que el inversor lo que está percibiendo es que la conducción política, y yo diría la dirigencia neuquina, empresaria, política, obviamente gobernante, del sector legislativo, está pensando cómo reducir la volatilidad, cómo hacer una provincia más estable, una provincia más previsible. Y obviamente esto redunda en que digamos, la capacidad para crecer de las empresas es mejor, la capacidad de prever el entorno económico es mejor, en consecuencia el riesgo que perciben los inversores para esta provincia, para las inversiones en una región que piensa de otra manera es menor, y si el riesgo es menor hay más disponibilidad de inversión, de capital, y en consecuencia se genera un círculo virtuoso que permite mayor nivel de actividad productiva, mayor nivel de empleo, mejoras en los ingresos, mejoran la calidad de vida de los neuquinos. Es lo que ha pasado en otros países. Esto no es, digamos, un hecho o algo que sea aislado, sino que hay mucha experiencia internacional desde
digamos, los países nórdicos, Noruega concretamente, que tiene un fondo que cambió la vida y la realidad y la calidad de vida, sobre todo de los noruegos, sino podemos pensar en Chile también, que tiene indicadores de costo de financiamiento que son muy buenos para el Estado. Digo, no hay que irse a Noruega para ver experiencias que funcionan. Yo creo que esto está muy probado y por eso soy uno de los primeros creyentes que si Neuquén avanza en la generación de estas herramientas, va a generar un salto de calidad muy importante. Rodrigo, Neuquén tiene que pensar en el Atlántico, en el Pacífico, quizás me dirás en los dos, ¿no? Como salidas, digo, de nuestros productos, de nuestros hidrocarburos, sobre todo si llegamos a niveles exportables interesantes, pero ¿cuánto de importante tiene Chile su consumo y sus puertos hacia el Pacífico, teniendo en cuenta el crecimiento, obviamente, de los países asiáticos, ¿no? Yo creo que lo primero que tiene que pensar Neuquén es cómo lograr un entorno macroeconómico amigable para las inversiones, cómo hacer para que las empresas produzcan más. Venimos de un 2018 donde en la provincia de Neuquén se invirtieron más de 4.500 millones de dólares en la producción digamos, para la producción de gas y de petróleo, y un año antes se habían invertido menos de 1.500 millones. Este año se van a invertir alrededor de 1.200, es decir, pensemos que la actividad petrolera, digamos, petrolera y gasífera representa más del 40% de la matriz productiva de Neuquén. Entonces, hoy el nivel de volatilidad que genera para una economía con la neuquina o para cualquier economía del mundo con estas características es muy alta. Entonces, yo creo que lo que hay que pensar antes de trabajar en la logística, por dónde sacar la producción, que es sin duda importante, pensar en el mercado chileno, que es trascendente, pero hoy el petróleo neuquino tiene como mercado el mundo y ya lo probó. En estos últimos meses hay empresas que están exportando, que lo van a poder seguir haciendo. Entonces yo creo que el primer eslabón es lograr que las inversiones se hagan, porque Neuquén tiene la calidad del recurso y ya sabemos que de 2012 se invirtieron más de 27.000 millones de dólares y la provincia puede producir, sabe cómo producir, tiene las herramientas, tiene los recursos humanos, tiene la capacidad. Entonces yo me concentraría en generar el entorno para que las inversiones lleguen y después de ahí me parece que va a ser mucho más fácil pensar todo el resto. Los ecosistemas emprendedores, que es un concepto que por lo menos yo lo he escuchado bastante en el último tiempo, tienen que ver con la previsibilidad, con la estabilidad en materia de legislación, es decir, que uno cuando va a invertir pueda mirar el mediano plazo con cierto grado de seguridad o de tranquilidad. ¿Cuánto le falta a Neuquén de todo eso y cuánto dependemos también del gobierno federal, es decir, del gobierno nacional? Porque uno puede ser una provincia modelo en muchos aspectos, pero no necesariamente estar incluido en un proyecto nacional que acompañe ese proceso, ¿no? Bueno, yo creo que la Argentina en los últimos, yo diría, 2 años ha tenido un golpe tras golpe, y yo creo que lo último y la crisis por el COVID ha sido una suerte de tsunami, ¿no? Entonces, creo que la Argentina ha dado algunas señales concretas de que se quiere proteger la producción, como el barril criollo, en contextos donde había que defender el precio para la producción, para que no se desplomen las inversiones, para que precisamente ese ecosistema de empresas, de pymes, emprendedoras, de empresas que son medianas y grandes neuquinas que han, digamos, construido este entramado productivo que hoy hace posible Vaca Muerta, digamos, sigan respirando y sigan soñando con la recuperación. Yo creo que esa señal fue muy buena, creo que la señal también
de la suba del combustible en estos días, en un contexto donde obviamente a todos los argentinos les cuesta sostener el nivel de vida, donde la situación es tan compleja. Creo que también muestra que hay, después de un año de congelamiento, que hay una voluntad para recomponer la situación de las empresas como YPF, que necesitan seguir siendo el mascarón de proa de la inversión. Y yo creo que obviamente falta una ley de hidrocarburos que de alguna forma capitalice estas señales y genere los incentivos adecuados para que la inversión, tal vez no en el corto plazo, pero sí en el mediano, empiece a acelerar y la Argentina pueda, digamos, sumar al agro, sumar la producción de petróleo como uno de los pilares de exportación. Yo creo que eso es posible y creo que mientras tanto Neuquén tiene que hacer este trabajo tal vez no tan superficial, pero sin duda profundo, para que cuando los resultados en términos de inversión llegue, haya una capitalización de esa mejora en los ingresos, que Neuquén no tenga que atravesar más por estas crisis tan profundas, o al menos tenga herramientas para atenuarlas, como hoy tiene Chile, como tiene Noruega, como tiene Perú. Digo, son trabajos en distintos planos, pero van en la misma dirección: inversión y, por otro lado, digamos, capitalizar esos recursos para mitigar la volatilidad y que en definitiva los neuquinos tengan ya sea empresarios, trabajadores, jubilados, tengan una mejor calidad de vida. Rodrigo, alguna vez leí sobre los países monoproductores del siglo XIX y cómo cuando se industrializó el mundo, 18, 19, cuando se terminó el primer y segundo proceso de industrialización, esos países monoproductores quedaron como países subdesarrollados frente a quienes habían alcanzado a diversificar y obviamente también a industrializar y a generar valor agregado en origen y demás. Pero ¿cuál es el riesgo hoy de que nos quedemos como monoproductores de hidrocarburos frente a un futuro que promete otro tipo de energías, incluso que vengan a reemplazar todo lo que hoy tenemos nosotros enterrado aquí en Vaca Muerta, ¿no? Creo que ese es el punto de fondo. Hay una cierta coincidencia dentro de los distintos espacios políticos de que es necesario diversificar la matriz productiva, que es necesario desarrollar otras actividades. Obviamente en los próximos años, si las cosas salen bien, la atracción que va a generar la industria petrolera va a ser muy fuerte y muy probablemente en algunos escenarios que nosotros desde la consultora simulamos, probablemente para el 2030 más de la mitad de la matriz productiva de Neuquén dependa de la producción de gas y petróleo, que no es malo en sí mismo, pero claramente se tienen que sumar otras actividades, se tienen que sumar, digamos, la ciencia, la tecnología, las energías renovables, bueno, obviamente la industria del conocimiento. Neuquén tiene muchas ventajas comparativas, tiene excelentes profesionales, tiene emprendedores, tiene la capacidad para diversificar, tiene una universidad, digo, tiene la capacidad de generar un clúster que trabaje para articular estos desafíos. Yo creo que es posible y claramente un fondo que permita llevar de recursos de un sector a otro y generar estabilidad macroeconómica es algo que va a alimentar la diversificación de la estructura productiva y va a generar condiciones más propicias para que otras actividades se desarrollen. Estado versus mercado, ¿es una discusión obsoleta hoy? Hoy nombrabas a Noruega, que es un modelo de desarrollo. Algunos plantean modelos más bien liberales, con un Estado que se acote a funciones mínimas y deje que el mercado desarrolle sus fuerzas vivas por fuera de lo que tiene que ver con la convivencia de lo público. ¿Tenés posición tomada con respecto a estos dos actores y cuál tiene que ser la relación?
Sí, yo creo que escribí un artículo hace algunos días citando el caso precisamente de la empresa petrolera noruega, eh, que tiene una participación mayoritaria del Estado, y que ha sido muy eficiente. De hecho tiene inversiones en Neuquén. Yo creo que, y de hecho tenemos experiencias, YPF después de la estatización parcial, ahí cuando el Estado adquiere el 51% de YPF, a partir de ahí con una gestión eficiente, y orientada a generar los resultados, se logró invertir esa dependencia a las importaciones de energía que tenía la Argentina. Hoy tenemos el autoabastecimiento energético y podemos proyectar un escenario de crecimiento y de exportaciones. Obviamente también podemos pensar y soñar con una vaca muerta que ya sabemos su perfil y su capacidad productiva, que era algo que no lo sabíamos en 2011-2012. Digo, se recurrió a un amplio camino producto de un trabajo conjunto del sector privado, con un management idóneo, eficiente, con una buena visión de lo que era necesario para Argentina, articulando con políticas públicas. Entonces, yo creo que esa articulación puede ser virtuosa, puede generar buenos resultados. Obviamente tiene que mantener los parámetros de transparencia, de eficiencia, de idoneidad en la gestión, pero en la medida de que se mantienen esos elementos, yo creo que hay un espacio para la complementariedad y la potenciación de un sector con el otro. Rodrigo, la última, el recurso humano, ¿qué tan importante es en todo este proceso y cómo ves vos a nuestra región, ¿no? Yo pienso, ¿no habrá que trabajar también en la instalación de algunas instituciones académicas especializadas de estándares internacionales para atender lo que tenemos, que es un recurso que exige de la mayor tecnología, de los últimos avances en todo lo que es desarrollo de la ciencia y la técnica? Eso se importa la mano de obra. ¿Cómo se maneja el recurso humano en este desafío que tenemos hacia adelante con vaca muerta, me refiero fundamentalmente, ¿no? Yo creo que en los últimos años se probó que el recurso humano argentino está a la altura de las circunstancias, que obviamente hay que capacitarlo. Digamos, obviamente las universidades, la capacitación terciaria, los oficios, van a ser necesarios, y obviamente va a haber que seguir capacitando y generando recursos humanos, porque la industria lo va a generar. La ventaja es que tenemos con qué. La Argentina tiene con qué. Neuquén, digamos, sabemos que viene trabajando en esto. Seguramente en los próximos años va a tener que acelerar el ritmo de construcción de capital humano, pero yo creo que el vaso medio lleno es que se probó que cuando se hicieron inversiones y se forzó la máquina, el capital humano estuvo. Obviamente habrá que pensar en incorporar las mejores prácticas, las mejores tecnologías del mundo, que también se ha hecho en Neuquén. Para eso hay que darle escala, volumen a las inversiones, volumen al mercado. Obviamente hay que tratar de volver a los niveles de inversión récord que hemos tenido, más cerca de los 5.000 millones que los 1.000 millones que estamos viendo en estos días. En la medida de que ese crecimiento se consolide, yo creo que el capital humano va a seguir llegando a Neuquén y va a seguir pudiéndose formar en Neuquén. Claramente es el gran desafío, no solo de Neuquén, sino de la Argentina. Rodrigo Álvarez, has sido muy gentil en atendernos y en compartir esta charla y tus conocimientos con nosotros. Te agradecemos muchísimo el contacto con Código Urbano. Gracias a ustedes. Muchas gracias.